Doctores, ¿cuál fue el autodiagnóstico más estúpido? Hace unas semanas tuve una paciente que tenía alrededor de 80 años y que llegó preocupada por tener una enfermedad de transmisión sexual. Continúa diciéndome que no ha tenido relaciones sexuales desde que murió su marido. En 1994. Soy alergólogo. No tiene ninguna relación con tu historia, pero una vez fui a un alergólogo que tenía sillas en su sala de espera tan viejas que, cuando me sentaba en una de ellas, una nube visible de polvo / diagonal espuma en descomposición se levantaba en pequeñas motas de polvo. Probablemente podría haber diagnosticado a alguien simplemente pidiéndole que se sentara en la silla y saltara. Trabajo en fisioterapia y una vez un hombre con demencia dijo, sé que me duele, pero no recuerdo dónde. Me sentí mal por reírme de eso después, pero nunca había escuchado algo así. Pero, ¿no es eso posible? He tenido un dolor intenso y no puedo precisar de qué parte de mi cuerpo se origina. Siento que es peor cuando no sabes qué parte del cuerpo favorecer / diagonal calmar. Médico de urgencias aquí. Una vez una paciente insistió en que tenía fiebre y cuando le señalé que nuestro termómetro no registraba fiebre, me dijo, no estoy segura de que te hayan enseñado esto en la facultad de medicina, pero cuando los asiáticos tienen fiebre, su temperatura no. Subir. Sí, me perdí esa conferencia. Tal vez estaba pensando en todos los chicos de la universidad que le dijeron que tenían fiebre amarilla. Una paciente acudió una vez debido a un aumento de peso que pensó que se debía a su embarazo. Tenía sentido, excepto que se había hecho más de media docena de pruebas de embarazo y todas fueron negativas. Estaba convencida de que estaba embarazada y quería que yo lo comprobara. Le digo ok, le haré un análisis de sangre, ya que con eso podemos detectar el embarazo antes. Y ella se niega. Dice que solo quiere orinar en el palo que tengo delante y que lo lea. Entonces digo seguro y he aquí que es negativo. Un poco más de preguntas y resulta que había estado comiendo literalmente nada más que alitas de pollo durante semanas. Cuando le pregunté por qué haría eso, respondió que simplemente le gustaban las alitas de pollo. Hubo un periodo de 3 días en el que para cenar me detenía en Wayne's Over, pedí media libra de alitas de pollo con esa gloriosa salsa de chile dulce, una orden de papas fritas tipo waffle y una lata de Coca-Cola. Dejé de hacerlo porque comencé a sentirme mal después de la tercera noche. La entiendo. No es médico, pero trabaja en la unidad de cuidados intensivos del recién nacido. Una noche nos llamaron de labor y parto por un parto prematuro. Notamom llamó al 911 porque le dolía mucho el estómago y pensó que se estaba muriendo. En la sala de emergencias del hospital se confirmó que estaba embarazada y en trabajo de parto. Todo el tiempo que estuvimos allí ella siguió diciendo que se estaba muriendo y que por qué no la ayudamos. Llave de obstetricia que le decía que estaba en trabajo de parto y que pujara cada vez que sintiera dolor. Ella seguía gritando, ¿es solo gas? Tengo gases desde hace un tiempo, pero no me salen porque me estoy muriendo. Avance rápido hasta que salga el bebé. El obstetra le entrega el bebé a la enfermera, quien luego le muestra a Notamom su bebé. Notamom dice que eso no es mío. Tengo gasolina. La enfermera coloca al bebé sobre su pecho y le dice, bueno, aquí tienes el gas. Es un niño. Editar, palabras y letras adicionales editar, ella no era tan grande. Tenía un poco de curvas y en realidad no mostraba mucho. Por lo que recuerdo, tenía 20 y tantos años y estaba soltera. Obviamente, los trabajadores sociales y CPS estuvieron involucrados. Llamaron a su familia con su permiso. El bebé tenía aproximadamente 34 semanas y pesaba poco más de 5 libras, por lo que no vino con nosotros. Después de eso, no sé qué pasó con ellos. Editar, sí, me refiero a la UCI neonatal. No todo el mundo sabe sobre neonatología y yo uso mucho la palabra recién nacido cuando le digo a la gente, ¿dónde trabajo? Vivo en Los y siempre he trabajado en una UCI de nivel 3. La mayoría de los niveles 4 tienden a estar en un hospital infantil, por lo que no tienen formación y desarrollo y también me gusta tratar con adultos. Es bueno que alguien te responda de vez en cuando. Sin embargo, los bebés te dicen muchas cosas, si sabes escuchar. Notamom es una de las mamás de r / just no mil y pensé que eras la app de esa serie por un segundo. Aquí un paramédico, técnicamente no es un médico, pero ahí va. Entró por la puerta y se encontró con un hombre joven con dolor en el pecho. Cuando me acerqué a él y me presenté, dijo, tengo pericarditis. Sentí ganas de decirle, no estoy seguro de cómo lo sabrías si lo hicieras, pero haremos algunas pruebas y veremos qué tenemos. Le hicieron un electrocardiograma y lo llevaron al hospital para que le hicieran más pruebas.
Descubrimos que el diagnóstico final del personal del hospital fue, sorpresa, pericarditis. Ahí lo tienes, el paciente tenía razón. Todavía no tengo la menor idea de cómo este niño supo eso. Editar, por cierto, no había antecedentes de pericarditis ni ningún problema de dolor en el pecho. Cuando tuve SOP por primera vez, supe de inmediato lo que era. Mi mejor amigo lo tiene y conozco muy bien los síntomas. Tan pronto como empezó ese dolor en mis ovarios supe lo que era. Intenté decirle al médico que sé que tengo síndrome de ovario poliquístico, pero ni siquiera creyó que sabía dónde están mis ovarios. Indiqué 6 meses en los que me hizo pruebas para detectar cosas estúpidas como infecciones urinarias porque está convencido de que no tengo idea de dónde están mis ovarios. Finalmente me enviaron a hacerme exploraciones después de que todo lo demás resultó negativo y, he aquí, era síndrome de ovario poliquístico. A veces simplemente lo sabemos. Un poco opuesto a lo que todo el mundo dice, pero una vez vi a un tipo con un pie que parecía muerto, probablemente diabético no tratado. Solo fue a urgencias porque sus hijos lo arrastraron. Literalmente tenía su pie dentro de una bolsa de plástico, la bolsa estaba atada alrededor de su tobillo, debido al olor. Insistió en que estaba bien y que lo dejaran ir. La cantidad de pacientes terriblemente enfermos que piensan que están bien es demasiado alta. Sí, la gente está loca. Un tío intentó convencernos de que no necesitaba ir a urgencias después de perder abruptamente la visión en un ojo, por cierto, la excusa de bueno, antes me entró gas, probablemente por eso es otra razón más para ir a la sala de emergencias. Urgencias. Mamá finalmente lo convenció y resultó que tenía un desprendimiento de retina, si hubiera esperado habría perdido la visión en ese ojo para siempre. Farmacéutico aquí. Más de un paciente corrió hacia mí gritándome que buscaron su sarpullido en WebMD y que debían tener el síndrome de Stevens-Johnson. Diagnóstico real, dermatitis de contacto por jabón para lavar ropa. Editar, si comienza a tomar algún medicamento, especialmente la motrigina, Bactrim o carbamazepina, y desarrolla un sarpullido, entonces sí debe llamar a su médico de inmediato. Para cualquiera que lea esto, no busque imágenes en Google para ese síndrome. Editar, lea las respuestas antes de caer en la tentación. Edit 2, lea las folladas respuestas. Estudiante de veterinaria aquí. Un tipo con un perro súper agresivo le diagnosticó al pobre inestabilidad neuronal, que causa su agresión, a partir de una consulta en línea con un chamán homeopático. Luego llegó a la clínica con instrucciones del chamán que quería que el veterinario llevara a cabo, incluido frotar al perro por todas partes con una piedra curativa de $200, a pesar de que el veterinario obviamente tenía la explicación más razonable. No quería creer que dejar a un perro en el patio trasero sin mucha interacción entre humanos y animales durante la mayor parte de su vida pudiera causar agresión. Imagínate. Una clienta vino convencida de que su perro tenía listeria. Estaba dispuesta a pagar cualquier cantidad de dinero para arreglarlo. Sin embargo, después de una larga conversación durante la cual me di cuenta de que su perro no tenía signos de listeria, no había comido ninguno de los productos mencionados en el brote de listeria más reciente y que ni siquiera podíamos realizar pruebas para detectarlo, le dije que no iba a suceder. Ella insistió en que los extraños comportamientos aleatorios de su perro tenían que deberse a algo bacteriano. Como el perro comía excremento de gato de la caja de arena, nos ofrecimos a hacerle una prueba de toxoplasma, pero era demasiado caro, así que podíamos enviar el medicamento a casa de todos modos. No, no lo haría. Emergencias y medicina familiar de nivel medio aquí. Si alguien hubiera venido un día diciendo que tenía alambres y fibras debajo de la piel, incluida una pequeña bolsa con cierre hermético de, lo adivinaste, alambres y fibras que habían extraído, dijo con una aguja. Ahora, esta es Morgellón, una entidad psicológica muy conocida, pero verla tan descaradamente como leíste en los libros de texto simplemente me dejó atónito. Realmente lo creyó. Muy inquietante. Entonces, ¿de dónde proceden los cables y las fibras de la bolsa? Quiero decir, puedo entender que alguien tenga la ilusión de cables barra diagonal fibras debajo de la piel, pero uno pensaría que juntar cables barra diagonal fibras de algún lugar y ponerlos en una bolsa contradeciría la ilusión, si eso tiene sentido. Convulsiones por un parásito. En realidad, era psicótico y se autotrataba lo que pensaba que era una infestación de parásitos bebiendo productos de limpieza domésticos. Cuando comenzó a tener convulsiones después, esto reconfirmó mentalmente su diagnóstico de parásito, por lo que bebió más. Soy NP en enfermedades infecciosas. También tuve una paciente con parasitosis delirante, ella pensó que yo era el loco porque no podía ver todos los insectos en sus brazos y me dijo que necesitaba lentes nuevos.
Aquí el dentista, un paciente de 27 años, viene con su madre. La madre está discapacitada. El paciente tiene grandes cantidades de caries en cada diente de su boca. El niño ni siquiera escucha que le extraigan los dientes y le coloquen una dentadura postiza. La oficina de salud pública, por lo que la mayoría no tiene seguro o tiene una situación financiera baja. Realmente debería haber retirado la mayoría, si no todos. Acordaron hacer un plan de tratamiento modelo que costó aproximadamente $4.500. Eso es con el descuento de tarifa móvil de 50% para el nivel financiero más bajo. Aceptan pagar, la mamá deposita $800 en efectivo para comenzar la endodoncia. Le pregunto qué pasó para que sus dientes se pusieran tan mal. La respuesta más estúpida que he tenido hasta ahora. Un dentista me dijo antes que mezclara un enjuague bucal de $1 con peróxido y lo enjuagara con él. Después me destrozó los dientes por completo. Lo mismo le pasó a su marido. A su hermano mayor le están sacando todo el pelo. La mejor parte de esta historia es que te refieres a un joven de 27 años como niño. ¿En qué mundo vivimos, jajaja? Dentista aquí, tuve un paciente que vino a mi consultorio, absolutamente seguro de que solo tenía gingivitis y necesitaba una limpieza normal. Todo porque había buscado en Google sus síntomas y creía que podía hacerse una limpieza normal y regresar a casa. Y después hacerse un enjuague con aceite, lo que de alguna manera sanaría milagrosamente sus encías. No me permitía tomar radiografías ni limpiarle profundamente los dientes, lo cual necesitaba porque la placa se formaba muy debajo de las encías. Incluso me dijo que le sangraban las encías simplemente por sonreír, mover la boca, etc. Insistió en una limpieza regular y luego me acusó de tratar de ganar dinero con él cuando básicamente me puse firme y dije que no trabajaría en su boca a menos que me permitiera hacer mi trabajo correctamente. Me alegré cuando decidió marcharse y no volver nunca más. Entonces, ¿qué crees que tenía realmente? ¿Fue simplemente una mala higiene bucal o tenía algún problema médico subyacente? Nunca he conocido a nadie a quien le sangrara la boca de tanto sonreír. D. Publicé anteriormente cosas que me dijeron mis pacientes como paramédico, pero esta es mía, aunque al revés. Finalmente acudí a urgencias una noche después de varios días de dolor abdominal intenso. El médico insistió en que era apendicitis, a pesar de mi insistencia en que, en realidad, no tengo apéndice. Quedó completamente confundido cuando no pudo encontrar el apéndice con la ecografía. Fue buscando mi vesícula biliar, pensando en cálculos biliares. Sweeney falló. Me falta el apéndice porque me lo sacaron junto con la vesícula a los 5 años por cálculos biliares. Hace unos meses, tuve un dolor abdominal severo justo donde lo sentirías si tuvieras apendicitis. Prácticamente todos los síntomas coincidían, pero Internet decía que debía esperar 4 horas antes de ir a la sala de emergencias. Pasé ese tiempo sin dormir en mi cama, mi esposo sin dormir a mi lado, doblada de dolor. Y luego, aproximadamente 3,5 horas después de la terrible experiencia, el dolor disminuyó y me quedé dormido. Me desperté unas horas más tarde sintiéndome totalmente normal. Ni siquiera tuve cacas raras después. Solo 3,5 horas de agonía y luego me sentí mejor. Fue súper raro. No es un doctor, pero estaba en emergencias en la universidad en la ciudad de Nueva York por un estrés loco. Creo que tenía demasiada cafeína y no había dormido en 2 días después de estudiar, pero de todos modos, terminé deshidratado y ellos me puso una vía intravenosa y me dejó ahí un rato. De fondo seguía escuchando a este tipo gritando: me voy a desmayar. Me voy a desmayar. Y parece bastante legítimo, así que me estaba preocupando. Finalmente, lo grita una vez más, y un médico pasa y le dice: señor, está en una cama de hospital, así que si se desmaya, creo que se pondrá bien. Se lo he dicho a pacientes en el mismo escenario. Me voy a desmayar, está bien, ya estás acostada. Una vez tuve una mujer que estaba convencida de que alguien estaba tratando de robar su Clonopin, así que se comió los 45. Intentamos que beba ACE para no tener que lavarlos. Ella peleó con nosotros por eso porque ahora éramos nosotros quienes intentábamos robárselos. Eso fue en una rotación de emergencias en la escuela de paramédicos. Otra fue la mujer que juró que estaba sufriendo un infarto, a pesar de no tener ningún síntoma. Hicimos el electrocardiograma y un análisis completo, que, como era de esperar, resultó completamente normal. Ella insistió así que la transportamos de todos modos. Aparentemente, Emergencias realizó todas las pruebas y la dio de alta cuando estuvieron bien. 3 horas después, adivina quién llama. Todavía está convencida de que tiene un infarto de miocardio y quiere que la transporten a otro hospital. Le dijeron cortésmente que se fuera a la mierda. Más tarde descubrí que llama aproximadamente una vez a la semana. No relacionado, pero divertido.
Fue el anciano que nos llamó porque no podía encontrar el control remoto del televisor y su hijo estaba dormido. Le dijeron cortésmente que se fuera a la mierda. Me reí de esa frase más de lo que debería. La señora probablemente estaba mentalmente enferma. Un día, un tipo llega a mi antigua sala de emergencias con un clavo en la mano debido a la descarga accidental de una pistola de clavos. La enfermera lo está registrando y le pide que califique su dolor en una escala del 1 al 10. Él responde que solo se trata de un 3. Todos lo miramos como si estuviera loco porque nuestro dolor es de 5 y solo lo miramos sangrando. Además, este es un hospital de caridad donde el 99% de los pacientes están sentados en la cama, enviando mensajes de texto o charlando por teléfono casualmente, pero aún así califican sus dolores como octubre del 10. Ya se hace una idea. Entonces, la enfermera de triaje la hace rodar. Lo mira y le pregunta cómo puede ser solo un 3. Él responde diciendo que una mañana estaba preparándole el desayuno a su novia. Tenían especialmente hambre ese día porque estaban un poco juguetones cuando se despertaron. Como acababan de terminar, no llevaba pantalones. Bueno, dice que cuando golpeó la sartén y la grasa de tocino caliente se derramó sobre sus testículos. Ciertamente fue un octubre del 10. Entonces, para él, un clavo en la mano solo calificaba con un 3 décimos. No es médico, una vez llegó un paciente que estaba convencido de que tenía cáncer de colon. Simplemente estaba estreñido. Llegó una joven con sobrepeso diciendo que estaba embarazada y que el pie del bebé sobresalía de su vagina. La recuperamos rápidamente, iniciamos una serie de signos vitales, y ella está terriblemente tranquila con todo el asunto. Al final no estaba embarazada en absoluto, simplemente estaba loca. Un señor mayor entró quejándose de dolores de cabeza. Durante su historia, se agitó y siguió insistiendo en que el gobierno había estado experimentando con él espolvoreando su casa, comida, agua, etc. Con antrax. Estaba bastante seguro de que había antrax en su cerebro porque podía verlo en el fondo de su garganta. Resulta que acaba de tener una infección de las vías respiratorias superiores. Entonces, supongo que lo mismo. Los ancianos pueden sufrir un cambio importante en su estado mental debido a infecciones, particularmente infecciones respiratorias o de vejiga. Fuente: soy una enfermera que trabajó en hogares de ancianos durante 6 años. La paciente me dijo que sabía que esta vez no era un ataque cardíaco. Se sintió diferente a las últimas 19 veces que vino a urgencias, que no fueron ataques cardíacos. Tenía la mitad de razón. No fue lo mismo que las otras veces. Murió, emoticono cara triste. Ataque al corazón. Se negó el transporte a un centro cardíaco. Diría que las mujeres pueden ser descartadas más fácilmente porque no presentan las mismas enfermedades cardíacas que los hombres. ¿Y diría usted que los profesionales médicos suelen pensar que el dolor de las mujeres es exagerado? No lo he experimentado yo mismo, pero he leído sobre ello y me pregunto si existe. Alguien había concertado una cita de urgencia para que le examinaran un lunar porque había aparecido de la noche a la mañana y era cáncer. Aproximadamente 5 segundos después del examen, limpió el lunar con el dedo. Era chocolate derretido sobre su piel. Espera, estoy confundido. Entonces, ¿eres médico, tatuador y nunca has ido a la universidad? ¿Cómo es eso posible? Mi amiga mayor es la reina del autodiagnóstico. Ella les cuenta a los médicos su pronóstico y rara vez sigue el tratamiento de sus problemas reales. Mi favorito personal es que produce demasiada electricidad. Debido a esto, tiene problemas con todo lo eléctrico. Es decir, computadoras, cajas registradoras, teclados y mi favorito personal, surtidores de gasolina. Tiene miedo de que la bomba explote, así que le lleno el tanque. En realidad, la tecnología la confunde y nunca usa gafas. Recientemente le recetaron pastillas de vitamina D porque rara vez sale. Su casa es básicamente una caja negra por dentro. Tengo miedo de encontrarla algún día envuelta en papel de aluminio. Como Chuck de Better Call Saul. ¿Y su chaqueta de aluminio? ¿Tiene electricidad en su casa? Mi hermana me sigue diagnosticando endometriosis y ovarios poliquísticos y otra que no recuerdo. Ella se enoja conmigo por no ir al médico porque no me importa mi salud, y estoy metiendo la cabeza en la arena, etc. Mi único síntoma son periodos irregulares y calambres / fatiga normales mientras tengo el periodo. Pero aparentemente los calambres no son normales y tampoco lo son las ganas de comer chocolate y tomar una siesta. Ha llegado al punto en el que literalmente no puedo decir una sola palabra sobre mi salud de ninguna manera sin que ella salte sobre mi trasero. Y no, ella no es doctora.
Ella tiene endodoncia y PCOS, lo que aparentemente la califica para diagnosticarme. ¿Siente que sus síntomas coinciden con los de ella antes de que le diagnosticaran? Pude ver de dónde viene su preocupación. En el hospital psiquiátrico tuvimos un paciente difícil, violento, que hacía acusaciones descabelladas y completamente psicótico. Durante la reunión del equipo de tratamiento en el hospital psiquiátrico, cuando estábamos elaborando su plan de tratamiento, de repente empezó a gritar que se había quedado ciega, que no podía ver y que si nos importaba algo la ayudaríamos. Esta vez, sin embargo, tenía razón. Los cristales de sus gafas se habían caído y aterrizaron en el bolsillo superior de su camisa. Estudiante de medicina de cuarto año aquí, así que aún no tengo el título de médico. Pero durante mi rotación de manejo del dolor, un paciente me dijo que tenía hepatitis C. Y cuando le pregunté cómo lo consiguió y cuándo estaba de X, me dijo que un médico en 4chan lo diagnosticó hace unos meses después de que su amigo le dijera que tenía cáncer por el uso excesivo de Internet. No te jodo, me costó todo el poder de Dios no estallar en carcajadas. Pero luego continuó contando cómo ayudó a sus amigos con consejos médicos a través de 4chan y cómo no. Confía en WebMD o Google para obtener consejos médicos. Porque son propiedad del hombre y solo sirven para hacer creer a la gente que tienen hipocondría. En pocas palabras, no obtuvo la oxicodona que esperaba obtener de esta consulta e hizo un gran escándalo por cómo estamos. Solo empeoró su hepatitis C al no darle medicamentos. Editar. Para aquellos que preguntan de X igual a diagnóstico/diagnosticado. Oh hombre, lo siento por ti. Tuve que pasar una desafortunada cantidad de tiempo en la sala de emergencias y en el consultorio de mi médico de cabecera por un problema que se presenta principalmente como dolor. Nunca me di cuenta realmente de lo grandes que son los buscadores de drogas hasta que traté con personas que tratan el dolor. Toda esa especialidad, desde fuera, parece tener la paciencia de los santos. Como residente, un paciente tuvo que esperar en la sala de emergencias durante 8 horas por dolor en los labios. Diagnóstico, labios agrietados. Barra de labios recetada. Otro paciente esperó el mismo tiempo en la sala de espera del servicio de urgencias del Hospital del Condado. La razón, la picadura de mosquito. Una estúpida picadura de mosquito. Dijo que era hemofílico y que temía morir desangrado. Error tipográfico editado. ¿Autodiagnóstico? Tal vez no, pero una mujer me preguntó una vez si podía encontrar la piedra de crack que se metió en la vagina el día anterior cuando la policía la detuvo. Ella quería recuperarlo, si era posible. La gente culpa las vacunas de todo tipo de enfermedades, desde discapacidades mentales congénitas, problemas de conducta infantil hasta cáncer, enfermedades autoinmunes, demencia senil, etc. La mayoría de los comentarios aquí son anécdotas divertidas o excéntricas que suceden de vez en cuando, pero hay un montón de pacientes que todos los días afirman que su abuelo murió de un infarto a la inexperta edad de 96 años a causa de la vacuna contra la gripe que le aplicaron los... El médico de familia lo recetó. Estaba bien antes de recibirlo. Sí, sábelo todo. Esas vacunas contra la gripe probablemente le permitieron a tu padre morir de un ataque cardíaco a los 96 años en lugar de una neumonía inducida por la gripe a los 75 años. Le hice estallar un grano en el costado y se le cayeron huesos de pollo. Señora obesa y sin educación con su pequeño perro que presenta un absceso granulado retorcido en el costado de la parte inferior del abdomen. ¿El pateador? Ella no estaba mintiendo. Hernia presente que permitió que los huesos de pollo perforaran el intestino delgado directamente al espacio subcutáneo. Quiero decir, ¿no es esa la regla 1 de tener un perro? 1. Sin huesos de pollo ni chocolate. 2. Asegúrate de alimentarlos y darles agua. Mi papá es médico y tiene muchas historias geniales. Esto es de memoria, si alguien está interesado puedo preguntarle a mi papá sobre algunas historias más, pero mi favorita es cuando una viejecita que no hablaba inglés entró a la clínica con un pollo vivo. Afirmó que el pollo tenía el espíritu de su marido muerto y le provocaba pesadillas. Le dijo al mostrador de facturación que quería hablar con el médico sobre qué hacer. Entonces mi papá, el único que hablaba español en este momento en la clínica, la escucha y no sabe muy bien qué hacer. Le pregunta a la señora si ha intentado deshacerse del pollo, la señora dice que no quiere deshacerse del pollo, quiere mantenerlo vivo, es una mascota. Ella le dice a mi papá que quiere que el médico limpie el pollo del espíritu de su marido para que pueda descansar en paz y ella pueda dejar de tener pesadillas. Mi papá le dice que no cree que tenga nada para solucionar ese problema en particular y le pregunta si ya había intentado algo. En ese momento él está trabajando en una reserva en el suroeste, y las prácticas curativas tradicionales tienden a realizarse junto con la medicina moderna, ella dice que sí, pero no funcionó, por eso fue a la clínica.
Ella dijo gracias y se fue con su pollo. TLDR, una mujer llega a la clínica con un pollo. Editar, gracias por disfrutarlo. No me di cuenta de que tanta gente lo leería. Nunca obtengo karma. Mis papás recibieron muchas más historias de sus 40 años y tantos en medicina, si alguien está interesado. Hizo su residencia en Compton, un lugar interesante para un doctor. Bueno, no soy médico pero soy técnico de emergencias médicas. Entré a una casa en los proyectos para escuchar, Jack malditas, estoy teniendo un ataque de Haat. Sé lo que se siente un ataque de Haat como Lorraine. Hubo muchas heces y orina involucradas, pero no hubo problemas cardíacos. Editar, en realidad, este fue un diálogo entre dos mujeres negras obesas en Nueva Jersey. ¿La que gritaba llamaba de vez en cuando bebé a la otra así que lesbianas? No sé. Ella exigió que vinieran los paramédicos, así que simplemente esperé en ese pozo negro de una habitación viendo discretamente el especial de Nat Geo, sobre bisontes acuáticos que se reproducía en su televisor gigante. Venía de una experiencia con LSD que duró toda la noche y logré convencerme, casi sin evidencia, de que tenía cáncer anal. Terminé llamando a mi madre presa del pánico. Eran las 7 de la mañana y yo tenía 25 años. Y mi novia también estaba allí. Me convencieron, pero no estuve satisfecho hasta que me hicieron una colonoscopía y una cirugía menor. Resultó que lo único que tenía era estreñimiento, hemorroides y un lipoma en el muslo. Barra inversa guión bajo, barra diagonal. Edición de oro obligatoria. Gracias, extraño, por hacer que una de mis historias más vergonzosas valga la pena. Sigo siendo hipocondríaco, pero al menos ahora puedo estar ansioso en el salón. No era médico, era el paciente. Hace unos años, durante el verano, comencé a enfermarme mucho. Fiebre, picazón barra diagonal dolor de garganta, tos con moco. Fui a urgencias después de que mi garganta comenzó a hincharse. Los médicos le hicieron pruebas de estreptococo y la prueba fue negativa. Insistieron en que era mono. La prueba fue negativa, pero seguían insistiendo en que era mono. Los médicos me dieron esteroides y me enviaron a casa. Durante las siguientes 2 semanas los síntomas empeoraron. En este punto, el dolor de la hinchazón era tan fuerte que todo lo que hice fue dormir y beber agua barra diagonal caldo de pollo, apenas. Tenía la garganta tan hinchada que no podía tragar nada sólido. Una mañana me levanto y tengo la garganta completamente hinchada hasta el punto que no puedo ni siquiera hacerlo. Tragar mi propia saliva. Tengo un ataque de pánico y llamo a atención de urgencia. Me dicen que la hora llega enseguida. Vuelvo y el médico ni siquiera me mira la garganta, insiste en que es mononucleosis. Entonces, mi novio, se asusta y le exige que mire. Finalmente lo hace y se pone muy nerviosa. Me dice que vaya inmediatamente a urgencias y que estarían esperando mi llegada. Resulta que mis amígdalas son abscesos, a punto de reventar, y tengo amigdalitis. La peor mierda que existe. ¿Quién tiene un paciente que presenta un dolor de garganta severo y no puede tragar y no se mira las amígdalas en la boca? Una vez tuve una niña que decía que tenía sífilis porque tenía úlceras así en la boca, que iban y venían y dijo que tenía granos en la parte posterior de la lengua. Miré y eran sus papilas gustativas, no se veían otras lesiones. Le dije que las lesiones primarias de la sífilis casi siempre se curan por completo, por lo que si esas úlceras aparecían y desaparecían de vez en cuando era muy poco probable. En ese momento ella se había relajado mucho más. La consulta fue excelente y se fue a casa sintiéndose mucho mejor. Aún así, la obligué a hacerse un panel de ETS porque era sexualmente activa, joven y tenía dudas sobre su pareja. En la siguiente consulta aparece diciendo: doctor, creo que sí tengo sífilis. Ella hizo. Aprendí una valiosa lección ese día. Lo bueno fue que quería hacer su tratamiento y seguir conmigo porque me dijo que había visto a mucha gente antes que yo, pero nadie se molestó en comprobarlo. Mi mejor amigo tuvo síntomas extraños por un tiempo y se obsesionó con buscar en Google e investigar las posibles causas. Estaba convencida de que tenía esclerosis múltiple. Se despertó una mañana y la mitad inferior de su costado derecho estaba entumecida. Acudió a urgencias y pidió una resonancia magnética. El médico creyó que tenía dolor de ciática y se negó. Pasaron las semanas y fue a otro centro de atención de urgencia y la derivaron por última vez para una resonancia magnética. Resulta que tenía EM muy avanzada y ahora está parcialmente paralizada. Sí, la EM es una de esas cosas que actúa de tantas maneras diferentes que ese tipo de cosas pueden suceder. Cuando tenía 18 años, pensamos que podría tenerlo porque en ese momento se pensaba que posiblemente era hereditario, mi papá lo tenía, y yo tenía varias neuropatías y algunas cosas raras en los ojos. Después de 2 resonancias magnéticas y una punción lumbar, dijeron que no.
Todavía estoy agradecida de que me hayan tomado en serio porque no es algo que quieras ignorar. Oh, tengo el mejor. Si bien no es el autodiagnóstico, lo más interesante de esto son las partes posteriores. Una mujer mayor vino después de sufrir un derrame cerebral. Después de que la tratamos, ella creía que todavía padecía los síntomas. Tuvimos que darle una terapia para salvar las apariencias. Ahí es donde el paciente cree que está mejorando, aunque, para empezar, no tiene nada de malo. Permaneció en el departamento de pacientes ambulatorios durante unos meses y finalmente se fue a casa con su hija. Aquí es donde se pone interesante. Aparentemente ella era la madre de un gran mafioso y conspiró con su cuñado para asesinar a su propio hijo. Cuando el hijo se enteró, iba a asfixiar a la madre con una almohada, pero ella, afortunadamente, sufrió el derrame cerebral que la puso a mi cuidado para empezar. Tenía miedo de abandonar el hospital porque pensaba que su hijo podría hacer que la mataran si lo hacía. Finalmente, unas temporadas más tarde, murió de otro derrame cerebral. TLDR. La madre de los mafiosos intenta asesinarlo y finge rehabilitación para evitarlo después de un golpe fallido. Una mujer de unos 30 años, que antes estaba sana, joven y profesional, llegó a la sala de emergencias diciendo que tenía un resfriado que persistía y que no podía superar. Dijo que necesitaba algunos antibióticos. De hecho, fue ingresada en el hospital y siguió empeorando cada vez más, desde neumonía hasta insuficiencia respiratoria que necesitaba intubación / ventilador, SDRA, shock séptico e insuficiencia multiorgánica. Se han realizado todas las pruebas y estudios posibles. Al quedarse sin respuestas, alguien decidió ordenar una prueba de VIH. Resulta que tenía SIDA en toda regla y un recuento de CD4 prácticamente de cero. Lamentablemente no sobrevivió. Estoy tratando de ver si mi médico está aquí. La semana pasada estaba completamente convencido de que tenía cáncer en el cuello y el hombro porque sentí 2 masas duras. Solo sabía que tenía que ser cáncer. Doc lo mira y luego me levanta y dice, el daño ya está hecho. Solo necesitas dejar que sane. Y por supuesto estaba confundido. Aparentemente me había dañado el músculo y se habían formado 2 nudos del tamaño de frijoles pintos. Aunque tenía razón. Los nudos están empezando a desaparecer. ¿Doctor? Rob, usted está aquí, lo admito, usted tenía razón y yo estaba equivocado. No era un médico, sino una señora a la que cuidé que tenía ascitis, acumulación de líquido en el abdomen que le da un aspecto hinchado y duro, y convenció a todas las mujeres de su sala de que estaba embarazada. Ella caminaba frotándose su barriga. Soy enfermera en la UCI de un importante centro de enseñanza y la hija de un paciente me dijo que su padre es alérgico al potasio porque ella lo era. En este punto estoy tratando de mantener la cara seria y no reírme. Le pregunté por qué pensaba que era alérgica al potasio y me explicó que tuvo una mala reacción la última vez que estuvo en el hospital. Le pregunté si la reacción fue dolor en el lugar de la vía intravenosa y ella dijo que sí. Intenté explicarle que todo el mundo tiene esta reacción y que no es una alergia. Luego le dije que su papá no era alérgico y que no es posible ser alérgico al potasio ya que lo necesitamos para vivir. Luego continúa y dice que no quiere que su padre reciba nada debido a su reacción. En este punto estoy perdiendo la paciencia con ella y le digo que su papá está bien porque ha estado recibiendo potasio sin ninguna reacción. Ella comienza a gritar y exigir hablar con el intensivista, pero no con los residentes. Entonces fui a buscar al intensivista solo para tratar de calmarla. Él entra y le dice que todo lo que dije es verdad y que no tiene tiempo para su mierda vudú, así que necesita calmarse y dejarnos cuidar a su padre, que está en soporte vital. Yo era el paciente en este escenario. Tuve un dedo infectado por una uña encarnada, y tuve uno antes, otro dedo. Mi médico me dio antibióticos y lo limpió en una semana. Entonces, la segunda vez que fui, mi médico estaba de vacaciones y la enfermera practicante estaba de baja por maternidad, por lo que me asignaron otra persona en la práctica. Entonces le muestro el dedo del pie y le explico que una receta de antibióticos lo aclaró la última vez y que eso es todo lo que necesitaba. Ella simplemente me dio una expresión que parecía ¿quién carajo te crees que eres? Y dijo que necesito cirugía. Así que me dio una derivación para que me operaran el dedo del pie y me dijo que fuera a arreglarlo con la recepcionista. Entonces fui y le dije que me programara una cita con mi médico cuando regresara. Ella regresó. Antibióticos y eso fue todo. Obtenga siempre una segunda opinión sobre las cirugías. ¿Te das cuenta de que una uña encarnada es algo recurrente, verdad? Nunca desaparecerá hasta que se someta a la cirugía. Tomar antibióticos todos los meses porque no es una solución. Paciente aquí. Tenía entre 7 y 8 años cuando esto sucedió y entré con dolor en las articulaciones, rigidez en el cuello,
Una picadura de garrapata parecida a una diana y probablemente algunas otras cosas, esto fue hace un tiempo. Los médicos realizan una serie de pruebas y todas dan resultados negativos para cualquier afección razonable, por lo que todos dicen que pasará. Pasan las semanas y seguimos visitando a diferentes médicos. Mis padres lo investigan cuando mis síntomas empeoran y desarrollan la enfermedad de Lyme, que se ajusta a todos los síntomas. No se pudo convencer a ningún médico para que hiciera la prueba de la enfermedad de Lyme, ya que esto es California y no hay manera de que alguien pueda tener la enfermedad de Lyme en California, a pesar de decirles a los médicos que habíamos estado fuera del estado en lugares donde las garrapatas de los ciervos son comunes. Después de un par de meses, mis síntomas comenzaron a incluir dolor en el pecho y problemas para doblar las rodillas y los codos, por lo que un médico finalmente decidió hacerme una prueba y, sorpresa, tenía la enfermedad de Lyme. Y estaba bastante avanzado ya que tomó mucho tiempo diagnosticarlo. Luego vinieron los análisis de sangre semanales en los que tomaban múltiples viales de sangre. Ha pasado una década y todavía tengo grandes problemas para que me extraigan sangre. Ah, y también sigo sufriendo dolor en el pecho que probablemente se debe a la enfermedad de Lyme. TLDR, yo era un niño al que le picó una garrapata y contraje la enfermedad de Lyme. Pero vivo en California y la enfermedad de Lyme es imposible de contraer en California, por lo que tomó meses diagnosticarla y probablemente todavía me afecta debido a que está avanzando bastante. Oh, ¿puedo seguir con este? Entonces mi mamá, antes de morir, su muerte fue rápida. 15 meses. En marzo de 2012, dice que tiene dificultades para mover las articulaciones de la mano y el codo derechos. Va al DR, dice que sus tumores grasos la envían a casa. Empieza a tropezar en el suelo, siempre a su derecha para empezar. Ella dice que se está debilitando. Los doctores hacen pruebas. Resonancias magnéticas, análisis de sangre para trastornos endocrinos, enfermedades neurológicas, todo sale claro. Miro todos los datos, busco en internet, ella no tiene antecedentes, ELA. Le digo a su neurólogo, él dice que estoy equivocada, no puede ser ELA. ¿Por qué no? Ninguna buena respuesta. El tiempo pasa, ya son 4 meses, tiene problemas para hablar, empieza a escribir todo. 9 meses le compro un iPad porque no puede escribir con claridad. A los 8 meses no puede dejar de babear sobre sí misma, se le dificulta comer. 10 meses está en silla de ruedas. Un neurólogo la acusa de fingir. 14 meses no puede tragar. 15 meses muerto. Los doctores de la UCI me preguntaron cuando ella estaba muriendo de neumonía, ¿cuánto tiempo hacía que tenía ELA? Su neurólogo dijo que no era ELA, la acusó de fingir. Se burló cuando se lo sugerí y admito que la ELA es un diagnóstico escandaloso, pero era lo único que encajaba. Pero si un paciente o un familiar dice, ¿qué pasa con X? No se burle de ellos cuando le pregunten por qué no. Lamento mucho lo de tu mamá, mi más sentido pésame. Incluso si no quiere demandar, presente una queja ante la Junta de Licencias. Debería haber tenido una razón para respaldar su exclusión. Vivo en el país del carbón. Escuché esta historia de un amigo. El más joven llega pensando que tiene pulmón negro. Hacen todas las pruebas habituales. Todo es totalmente normal. Le preguntan cuánto tiempo trabajó en las minas. Él dijo, solo un día. No hace falta decir que no tenía pulmón negro. Un psicólogo me dijo que tenía un trastorno de personalidad múltiple. Le dije esto a un psiquiatra que preguntó y se rió de mí, porque aparentemente el MPD no existe. Y la psicóloga me estaba mintiendo para hacerme quedar mal porque pensaba que le estaba mintiendo. Terminé con un diagnóstico consistente de esquizofrenia de otros médicos, que esos dos no captaron. No hace falta decir que ya no voy a esos dos polvos poco profesionales. MPD existe, pero ya no se llama así. Si un psicólogo hoy en día utiliza esa terminología, probablemente no sepa lo suficiente para diagnosticar. Ahora es el trastorno de identidad disociativo, TID. Por supuesto, nunca fue a un terapeuta, pero una de las amigas de mi hermana, es una chica de escena, tiene algunos amigos interesantes, estaba completamente convencida de que tenía TID. ¿Su razonamiento? Se enojó fácil y rápidamente. Eso fue todo. Ningún otro síntoma. Según mi experiencia, ella era molesta pero por lo demás normal. Médico aquí. Una historia que destaca es la de una mujer que estaba convencida de que tenía Helicobacter pylori, bacteria que causa úlceras de estómago en algunas personas, y tenía que hacerse la prueba. Revisé su expediente y mostró múltiples pruebas negativas a lo largo de los años e incluso una muestra de biopsia de un endoscopio gastrointestinal superior que fue negativa. Su tratamiento para esta infección fue comer tierra. Literalmente, basura de internet anunciada para curar problemas estomacales.
No había manera de convencerla de que esto no existía. Este es sencillo, pero los demás son demasiado específicos para decirlo sin la posibilidad de revelar la identidad del paciente. Fisioterapeuta aquí. Alguien vino a la clínica y me pidió que le compraran bandas de ejercicio para hacer rehabilitación de su hombro, pero no quería venir para una evaluación primero porque ya sabía lo que estaba mal. Cuando le pregunté, me dijo que se rasgó los labios. No lo corregí. Se refería al labrum. Ligeramente diferente. En mi adolescencia, algunos compañeros y yo caminábamos totalmente drogados. Esta anciana que tenemos delante tropieza y se estrella la cara contra el suelo. La sangre brota por todas partes. Siendo los chicos encantadores que somos, la levantamos y afortunadamente nos informan que hay un consultorio de médico de cabecera a solo 100 metros. Después de la caminata increíblemente lenta del brazo hasta este lugar, entramos y justo cuando estaba a punto de gritar tenemos una emergencia. La viejecita, cuya ropa ahora está cubierta de sangre, pregunta cortésmente, he venido a recoger mi receta. No soy médico, pero fui a urgencias, después de una TVP, con síntomas de embolia pulmonar. Tenía dolores en el pecho, no podía recuperar el aliento y me desmayé en la sala de espera. A pesar de que mi nivel de oxígeno estaba por debajo del 80% y claramente estaba luchando por respirar, el médico de urgencias me dio unas palmaditas en la mano y me dijo que debía estar estresado y trató de darme el alta. Le dije que me negaba a irme y que necesitaba consultar con mi PCP antes de hacer cualquier otra cosa. Terminé quedándome en el hospital durante 4 días y finalmente encontraron un pequeño coágulo en mis pulmones. Todavía no podía caminar mucho sin detenerme cuando me dieron el alta. No era un médico, pero entró una mujer afirmando que su mal olor se debía a un condón sobrante, en sus regiones inferiores de 2 semanas antes. No hace falta decir que allí abajo no había ningún condón, solo algunos hongos, algo aún más inusual. Siempre me parece gracioso que ningún médico real responda a estos casos. Imagino que porque están demasiado ocupados. Ese seré yo en aproximadamente un año, supongo. Hay un número creciente de pacientes / personas naturales que tienen ideas muy absurdas sobre la medicina. Ese movimiento es perjudicial para nuestra sociedad y se está volviendo muy prominente en mi área geográfica. Esos me frustran, aunque me esfuerzo mucho en trabajar con ellos tanto como quieran. Me parece muy interesante que no duden ni un instante en operarse, pero el resto de la medicina occidental es pura falsedad. No se dan cuenta de que los cirujanos son nuestros colegas que creen en todo lo que hacemos sobre los medicamentos y todo lo no quirúrgico, y 2, utilizan exactamente el mismo método científico y prácticas basadas en evidencia en cirugía que el resto de la medicina occidental. Pero todo es una farsa, no se puede razonar con ellos. Por lo general, intento ser comprensivo y decirles que los médicos se han equivocado muchas veces porque tenemos una tendencia a ser imbéciles paternalistas y elitistas. No creo que estemos libres de culpa en términos de este creciente movimiento. Pero ninguna táctica que haya probado ha funcionado. Despotricar sobre. Soy estudiante de medicina y esto es de cuando trabajaba en una sala de emergencias. En realidad no es un autodiagnóstico ridículo, pero fue bastante divertido. El médico con el que trabajaba entró en la habitación después de que la enfermera terminó y esta señora inmediatamente le dijo que tenía un problema con la vesícula biliar. Comenzó a enumerar todos los síntomas que tenía, que parecían la descripción de un libro de texto sobre el dolor de la vesícula biliar. Finalmente, él le pidió que señalara el lugar donde sentía el dolor y ella, con confianza, señaló la parte superior izquierda de su abdomen y dijo, justo aquí. La vesícula biliar está en el lado derecho. Su marido pensó que era muy gracioso. Para ser justos, tenía cálculos biliares, verificados mediante ultrasonido, y una vesícula biliar crónicamente inflamada, según mi cirujano, y todo mi dolor estaba en el centro, justo debajo de las costillas. 5 médicos no lo hicieron debido a donde estaba mi dolor. Mi médico de cabecera solo ordenó la ecografía después de que mi que era enfermera, lo sugirió. Me dolía el lado superior derecho después de que me sacaron la vesícula biliar, aparentemente resistió. No mi paciente sino el de mi papá. A principios de los años 70, llega un tipo que dice que tiene cáncer de colon y está realmente preocupado. Tenía antecedentes de acudir repetidamente a la clínica por diversas dolencias. Papá lo revisó y no vio ningún problema. Lo envió de regreso con una revisión programada. El paciente todavía tenía las mismas preocupaciones y mantuvo su afirmación de que tenía cáncer de colon. Papá me saludó, si quieres te doy por escrito que no tienes esto, ¿te imaginas que hoy? Emoticono cara sacando lengua, y si lo tienes, yo te cuido. El paciente dejó de venir a la clínica con la queja, pero él y papá se hicieron muy buenos amigos. 40 años después, sigue siendo hipocondríaco y papá todavía lo tranquiliza. Editar gramática.
En realidad, nadie quiere ser responsable de su obesidad. Entonces la gente busca en Google enfermedades que podrían estar causando que aumenten de peso. Mi favorita era una señora que insistía en que tenía la enfermedad de Cushing, lo que la gente quiere decir cuando dice que tiene un problema glandular. Es obvio que no lo era. Es raro y hay algunos signos clásicos que las personas obesas normales no tienen. Así que hice un ejercicio en el que hablamos de toda la comida que ella comía durante un día normal. Llegamos a aproximadamente 3000 calorías antes de terminar lo que normalmente come en el almuerzo. A partir de ahí, la conversación nunca va bien. Puede prescribir para la negación. Mi hermana es enfermera y experimentó el síndrome de Munchausen, SP. Por poderes cuando trabajaba en la sala de emergencias. Esta madre traía a su hijo cada pocos días con una nueva dolencia. Tampoco era un caso de paranoia de los nuevos padres. La madre se enojaba y se enojaba cuando los médicos le decían que su bebé estaba perfectamente sano. Creo que CPS finalmente se involucró. Estoy bastante seguro de que Munchausen por poder es cuando el padre enferma intencionalmente al niño para llamar la atención, para el padre obediente y sufriente. En muchos casos en los que se acusó a los padres de esto, resultó que el niño estaba realmente enfermo. Asistente técnico veterinario, trabajo durante la noche y normalmente limpio. Solo reviso los signos vitales de los pacientes y contesto los teléfonos. Recibo una llamada alrededor de las 2:30 de la mañana. Esta mujer está convencida de que su perro está hinchado. Si bien esto suena benigno, existe un tipo de hinchazón en el que el estómago se retuerce y corta la circulación de la sangre desde el estómago. Es mortal si no se detecta rápidamente. Hay otros tipos que son tratables, pero cuando buscas hinchazón en perros, primero encontrarás el asesino. Le pregunto qué le hace pensar que su perro está hinchado. Ella me dice que su perro se comió un trozo de filete y comenzó a tener más sueño y tenía el estómago un poco hinchado. Lo buscó en PetWebMD y le dijo que su perro estaba hinchado. Repaso los síntomas de GDV, la hinchazón asesina, y ella dice que no a todos excepto a la hinchazón del estómago. Le doy el precio para hacerse un examen de emergencia, de repente deja de asustarse, piensa que no es gran cosa y cuelga. Ella nunca vino a un examen. Mi antiguo médico de familia le receta a mis padres altas dosis de analgésicos cada vez que tienen una enfermedad. Mi mamá entró con síntomas de gripe y se fue con una receta de oxicodona para 3 meses. Mi papá ha tenido sobredosis 3 veces y mi mamá 2 veces debido a su médico de cabecera. Perdón por oscurecer el ambiente. Me gustaría darle la vuelta a esto y contarles sobre la vez que recibí un diagnóstico escandaloso de una enfermera. Imagínense esto, Joannick, de 14 años. Está jugando con amigos en el parque local cuando se cae y se rasca la parte interna del antebrazo. En un palo en el suelo. Es un rasguño bastante grande, de aproximadamente 2 pulgadas de largo, pero no parece tan profundo, por lo que Joannick logra atravesarlo. Se le forma una costra y al día siguiente, nuestro intrépido héroe puede ver que la vena de su brazo está cambiando de color, es decir, es azul hasta que llega aproximadamente a 1 pulgada por encima de su costra recién desarrollada, donde su vena se vuelve de un color rojizo / diagonal amarillo. Eso es extraño, ¿piensa? Así que vamos al médico antes de ir a la escuela para hablar con la enfermera de guardia. En este punto, el cambio podría haber llegado a su codo. Después de describir lo anterior a la enfermera, ella tararea y farfulla antes de anunciar. Lo sé. Es una quemadura china, no tiene nada de qué preocuparse y luego procede a darme una quemadura china para demostrarme. Brillante. Terminé dirigiéndome al hospital durante el almuerzo, pero en qué punto mi infección sanguínea había llegado hasta la mitad de mi bíceps, y cuando salí del triaje y con antibióticos intravenosos había llegado hasta mi hombro. Si lo hubiera dejado para el día siguiente, habría golpeado mi corazón. Enfermera GG. Estudiante de medicina de 4º año aquí, en mi rotación de psiquiatría. El año pasado tuvimos un chico con un trastorno delirante con quien era completamente normal hablar con un poco de silencio, con la excepción de que estaba seguro de que los hijos de su hermana eran suyos, porque ovulaba y paría. Los propios niños. Fui yo quien se autodiagnosticó. Había estado enfermo durante años y el médico de cabecera me decía que era síndrome del intestino irritable y que estaría bien. Bueno, a mi mamá le dijeron que revisara la enfermedad celíaca por sus problemas y no fue así, pero mis síntomas coincidían. Entonces voy al médico de cabecera. Tengo estos síntomas que encajan y me gustaría hacerme un análisis de sangre. Se negaron. Dijeron que estaba demasiado gorda para ser celíaco y que solo era síndrome del intestino irritable. Lloré de frustración y aparentemente eso los hizo sentir culpables y dijeron que sí, que me hicieran la prueba. Lo hice y sí, tengo enfermedad celíaca, y sí, puedes estar gordo y tenerla. Una vez tuve un sarpullido grave que no desaparecía.
Fui al dermatólogo y me dijo que era dermatitis de contacto y que necesitaba cambiar el detergente para la ropa, la pasta de dientes y demás. Hice eso y empeoró, así que me hicieron todo este panel de alergia. Nada. Me dijeron que debía ser simplemente una reacción a algo, así que me dieron un esteroide recetado para aliviarlo. Bueno, entonces todo se puso jodidamente peor. Se puso rojo oscuro y me picaba como un hijo de puta. Empecé a notar una forma de anillo oscuro. Fui a otra dermatóloga y ella cortó un trozo y lo envió al laboratorio. Resulta que era un hongo desconocido que recogí en la selva de Costa Rica. Tuve que seguir un régimen antifúngico intenso, pero eso finalmente lo solucionó. Estuve sufriendo durante probablemente 2 meses. Dermatitis de contacto en mi trasero. Aunque me gusta pensar que tenía un pequeño anillo de hadas creciendo en mi brazo. Un poco tarde para la fiesta. Estudiante de veterinaria aquí. Una vez tuvimos una pareja que esperó aproximadamente 12 horas después de que su gatito de 4 semanas se cayera del balcón, porque el gatito estaba cansado y necesitaba descansar. Lamentablemente les tomó demasiado tiempo y ya no pudimos ayudar al pobre gato. Una vez una paciente con obesidad mórbida exigió que examinara un bulto debajo de su seno. Era su costilla. Una colega hizo que la pareja de un paciente le exigiera una biopsia pancreática, para asegurarse de que el diagnóstico de diabetes era correcto, porque ella era estudiante de enfermería y sabía todo esto. Trabajo labores de parto y parto, no soy médico pero sí médico. Mi favorito son las personas que vienen para que las vean diciendo que están dando a luz en este momento. Revisamos su cuello uterino y no están ni cerca de la dilatación para ser ingresados. Un tipo llegó quejándose de atrofia testicular. Al examen testículos normales. Cuando se le preguntó qué tan grandes creía que debían ser, cerró el puño. Este tipo quería testículos del tamaño de una granada de mano. También vino un hombre afirmando que tenía disfunción eréctil debido a complicaciones de una cirugía de acortamiento del pene. Tuve un paciente joven que se inclinó para recoger algo del suelo y sintió un chasquido en la zona media del esternón izquierdo. Dijo que le preocupa tener una disección aórtica. Además, creía que ocurría en su aorta ascendente ya que era allí donde sentía el dolor. Le dije que era costocondritis y que tomara ibuprofeno. Uno de mis pacientes viene con los resultados de un panel de pruebas de salud que realizó en un laboratorio de una tercera parte. Notó algunas lecturas anormales, incluidos niveles altos de creatinina. Solo le dije que hiciera ejercicio y perdiera peso y que todo mejoraría. El año que viene con algunos dolores articulares persistentes. Le dije que volviera a hacer ejercicio y que perdiera peso. Pero esta vez ordeno algunos análisis de sangre. A la mañana siguiente lo llamo y le informo que su nivel de creatinina está por las nubes y que sus riñones están fallando. Espera un minuto. Tengo todo esto mezclado. Yo era ese paciente y son mis riñones los que están fallando. A veces los médicos deberían tomar a sus pacientes más en serio. No tiene ninguna relación con tu historia, pero una vez fui a un alergólogo que tenía sillas en su sala de espera tan viejas que, cuando me sentaba en una de ellas, una nube visible de polvo / diagonal espuma en descomposición se levantaba en pequeñas motas de polvo. Probablemente podría haber diagnosticado a alguien simplemente pidiéndole que se sentara en la silla y saltara. Casi sin relación, tuve que acudir a un alergólogo por una cosa u otra. Me metió una mira en la nariz y con calma dijo, entonces, ¿cuándo te rompiste la nariz? Al parecer me lo había roto bastante en algún punto diverso. A este es mi favorito. En algún lugar tengo una foto de mi nota clínica favorita que he escrito. En contexto, SWOT significa el subjetivo, lo que dice el paciente, objetivo, lo que veo, evaluación y plan. Dice, S, golpes en la lengua. No estoy seguro de cuándo aparecieron. Asintomático. O, papilas gustativas. R, papilas gustativas. P, tranquilízate. Para ser justo. Cuando fui a hacer fisioterapia terminé con un fisioterapeuta realmente bueno. Yo, de 16 años, no podía hablar bien con las mujeres, así que cuando me preguntó dónde me dolía, solo farfullé, no sé dónde, pero es muy malo. Edith, así que me desperté esta mañana después de un largo día bebiendo antes de esto. Fue un espectáculo hilarante de ver. Mi comentario mejor valorado fue que yo era un adolescente incómodo, después de haber descarrilado el hilo de una triste historia sobre un hombre con demencia. He tenido este problema, más o menos. Me dolerá el codo, o lo que sea, durante horas seguidas durante días, pero tan pronto como veo a un profesional médico y me preguntan dónde me duele, deja de doler y luego no puedo señalar el lugar exacto con el grado de especificidad que buscan.
Resolví este problema usando un marcador para dibujar un círculo alrededor de cualquier cosa que me duela tanto, que planeo consultar a un médico. Tengo un dolor de espalda que es muy difícil de localizar. Lo veo como un círculo de aproximadamente 4 de diámetro. ¿Es este el lugar? Bueno, sí, pero también lo son 3 vértebras más abajo. Pero, ¿no es eso posible? He tenido un dolor intenso y no puedo precisar de qué parte de mi cuerpo se origina. Siento que es peor cuando no sabes qué parte del cuerpo favorecer / calmar. Hubo un periodo de 3 días en el que para cenar me detenía en Winsover. Pedí media libra de alitas de pollo con esa gloriosa salsa de chile dulce, una orden de papas fritas tipo wafer y una lata de Coca-Cola. Dejé de hacerlo porque comencé a sentirme mal después de la tercera noche. La entiendo. Me entristece que el niño no haya sido entregado a los servicios de protección. Mamá suena drogada o delirante. Editar, sé que CPS es un último recurso. Recientemente me enteré de los problemas de desarrollo de la primera infancia como RAPS, creo. Y sentí que tal vez era necesaria una revisión de las capacidades psicológicas de las madres. No estoy seguro de que hubiera sido realmente mejor. Simplemente no quiero otro problema para la sociedad porque alguien que no debería haber tenido un bebé tuvo uno, y lo crió sola. Tal vez ella simplemente estaba en shock. Nunca he tenido un bebé así que no me escuches. Sucede. Falta de educación sexual o, a veces, personas con tanto sobrepeso que no es evidente y están acostumbradas a sensaciones estomacales extrañas. Mi mamá mencionó que esto sucedió varias veces cuando trabajaba en un hospital muy rural. Historia divertida. Yo también tuve pericarditis recientemente, como paramédico / enfermero, debido al les. Llamé a una ambulancia porque durante la noche empeoró tanto que ya no podía levantarme de la cama. El equipo apareció, me presenté y expliqué, supongo que tengo pericarditis, dolor retroesternal masivo, que aumenta con la inspiración profunda y puedo escuchar el ruido del roce. La expresión de sus rostros no tenía precio, la típica mirada de, oh Dios, una víctima de WebMD. De hecho, trataron de convencerme de que simplemente me había pellizcado un nervio y trataron de dejarme en casa, pero afortunadamente una unidad de médicos consiguió enviado también. EMS aquí trabaja con docs, el médico me reconoció, se enojó mucho después de escuchar el sonido masivo del roce, interrogó al equipo y nos fuimos a una agradable estadía en la UCI. La próxima vez creo que me presentaré como un para nuevamente. Cuando tuve SOP por primera vez, supe de inmediato lo que era. Mi mejor amigo lo tiene y conozco muy bien los síntomas. Tan pronto como empezó ese dolor en mis ovarios supe lo que era. Intenté decirle al médico que sé que tengo síndrome de ovario poliquístico, pero ni siquiera creyó que sabía dónde están mis ovarios. Indiqué 6 meses en los que me hizo pruebas para detectar cosas estúpidas como infecciones urinarias porque está convencido de que no tengo idea de dónde están mis ovarios. Finalmente me enviaron a hacerme exploraciones después de que todo lo demás resultó negativo y aquí, era síndrome de ovario poliquístico. A veces simplemente lo sabemos. No es una pérdida de tiempo si fuera real para ti. Ya sea que fuera real o no en el sentido convencional, tenías un problema que te afectaba a diario e hiciste lo correcto al visitar a un médico. Es posible que hayas tenido que pasar por todas las pruebas para darte cuenta de que algo estaba sucediendo en tu cabeza. Si fueras esquizofrénico y tuvieras alucinaciones, acudirías al médico aunque no fueran reales. No significa que estés haciendo perder el tiempo a todos. A veces el proceso en sí es el camino hacia la recuperación. Me alegra que hayas descubierto lo que estaba mal y que estés sano. Esto me recuerda aquella vez que mi abuela no quería causar problemas, yendo al hospital cuando tuvo una jodida taquicardia. Más de 170 latidos / minuto, editar, vaya, fueron latidos / minuto, no latidos / segundo. Gracias a todos los que señalaron eso. Jaja. Una vez mi madre esperó hasta después de las 6 de la tarde para llamarme para decirme que la llevaría a la unidad cardíaca con dolores en el pecho porque no quería interrumpirme en el trabajo. Este es uno de los mismos padres que me dicen que programe una cita con el médico si tengo tos durante algunos días durante la temporada de resfriados y gripe. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.